anteriormente los, los tableros de lógica relevador, pues eran del tamaño de un muro completo, ¿no? O sea, eran unos tableros enormes, incluso a veces eran cuartos completos, solamente para poner ahí la lógica relevador. A mí me ha tocado ver todavía máquinas o equipos que funcionan con esa lógica relevador y son tableros muy grandes, a veces están en un solo cuarto o a veces eh, están en gabinetes de control, pero son múltiples gabinetes, ¿no? Un gabinete para una tarea, otro gabinete para otra tarea, otro gabinete para otra tarea. Y así diferentes gabinetes que hay, ¿no? Apenas hace un año vi un banco de pruebas en la Marina. Pues, ya ven que luego nuestro gobierno tiene equipos ya muy viejitos y obsoletos, ¿no? Entonces, un banco de pruebas para motores de barcos en la Marina, para probar motores de barcos. No se han visto alguna vez algún motor de barco, pero No, nunca. ¿no? Son motores del tamaño de una oficina, de un laboratorio, ¿no? O sea, son enormes los motores. Y toda la lógica de control de ese banco de pruebas es de lógica relevador. Entonces hay gabinetes por todos lados y tiene una parte subterránea, o sea, como un sótano, digamos, esa navecita industrial, digamos, tiene como un sótano y en el sótano está lleno de tableros de control, ¿no? Llenos de relevadores cada tablero. Entonces, es lógica muy grande. A mí me tocó, cuando yo recién ingresé a CIDESI, que les comento, ya les comenté, ¿no? Tengo 25 años de experiencia, entonces hace 25 años que ingresé a CIDESI, eh, todavía me tocó hacer máquinas con lógica relevador, todavía me tocó hacer algunas máquinas, eran máquinas chicas realmente, no eran máquinas grandes. Entonces, en un tablero de control normal, como los que son ahorita, pues cupo todo porque era una máquina que hacía pocas tareas, ¿no? De hecho, la máquina más grande que hicimos, que era justamente un banco de pruebas también, pero era para probar los elevadores eléctricos de los coches, porque este proyecto era para Rockwell Automotriz, entonces ellos manufacturan diferentes autopartes. Y este era entonces un banco de pruebas para probar esos elevadores eléctricos y también los seguros eléctricos también se podían probar. Y ahí sí usábamos un PLC, pero hicimos, por ejemplo, como 8 atornilladores, ¿ah? Industriales, ¿no? Que nada más los bajan y tenía 3 o 4 taladros, ¿no? La máquina y al mismo tiempo taladraban las piezas que ellos querían, seleccionaban como que el modelo y se activaban 3 o 4 taladros, ¿no? Eh, para hacer esta máquina usamos relevadores, esas maquinitas de atornilladores. Y otra que era una prensita también hicimos con relevadores. Entonces todavía me tocó, pero era un show porque el mecánico te decía, oye, mira, pues que haga esto. Sí, ya metíamos o ya usábamos combinados temporizadores y contadores, ¿no? Que también era salida relevador, pero tú podías ya programar ahí el tiempo y el número de cuentas. Ajá, que hagan de cuenta un relevador así, pero con su perilla arriba. Entonces, in- mezclábamos o integrábamos también ese tipo de componentes. Y el mecánico nos decía, no, mira, pues mira, que baje en tanto tiempo y que se quede bajo tanto tiempo y que suba a la mitad y que vuelva y ahí va a entrar otra pieza en esa altura y vuelve a bajar, ¿no? Y así, una cierta secuencia, ¿no? Y ya, ¿no? Bajaba la clave. Ahí te tardabas, no sé, una semana, ¿no? Haciendo el gabinete, ya lo terminabas y ya está. Y yo te no, ¿sabes qué? No, mejor que primero, que baje y que suba hasta arriba y luego que baje. Y ahora sí que baje a la mitad. Oh, que la canción, ¿no? Y otra vez
a descablear buena parte del circuito. O sea, primero a cuaderno, ¿no? Donde había que cambiar. Diseñábamos el diagrama de escalera, ¿no? Y luego a descablear y cambiar. No, pues te tardabas otro día, ¿no? Ya está. Ah, ya está, órale, pues. No, ¿sabes qué? No, así no. ¿Por qué? No, y así nos la aventamos, pues, un par de meses seguramente, ¿no? Descableando y volviendo a cablear, partes del diagrama. No, y en una pérdida de tiempo, porque cada cambio era casi un día, ¿no? Había cambios más sencillos que pues eran rápidos, ¿no? Pero otros que era prácticamente todo el día. Y a partir de esa experiencia les dijimos los electrónicos que hacíamos esa parte, ¿saben qué? Olvídense de lógica relevador, ya no volvemos a meter aunque salga más caro, en teoría más caro, ¿no? Porque realmente eh, no era tan caro un relevador, un PLC, perdón. Bueno, en aquel entonces era más caro que ahora, tal vez, pero aún así no era tan caro. Y lo que pasa es que ahora encuentras PLCs hasta de 1,000 pesos, ¿no? Son muy baratos. Y en aquel entonces, pues no eran tan baratos. Y aparentemente salía más barato lógica relevador, pero ya con las horas de ingeniería que le tenías que meter, pues salía mucho más caro. Entonces no se justificaba realmente usar lógica relevador. Y eso les explicamos ahí a nuestro director del área. Dijo, no, y ya a partir de ahí ya no volvimos a utilizar lógica relevador, ¿no? Que yo cuando llegué, pues ya estaban haciendo esas máquinas y la estaban haciendo con lógica relevador. O sea, no, yo no tuve chance digamos, de recomendar, ¿no? Algo porque ya habían empezado con algunas, con la primera máquina tal vez de lógica relevador. Y no, y ahí nos dimos cuenta que no era no era buena idea. Ya estaban obviamente los PLCs, ¿no? En su apogeo, entonces no teníamos por qué estar usando los relevadores. Que los relevadores estaban en los años 60, 50, desde los 40, yo creo 40, 50, 60, hasta 70 tal vez. Pero yo creo que más 60, porque ya 70 empezaron a salir los primeros autómatas programables. Entonces, la pantalla. Muy bien. Ya lo vimos. Facilidad. Y bueno, aquí están los famosos relevadores, ¿no? Yo pienso que todos los conocen, pero este, a lo mejor usaron los electrónicos, los chiquitos, y no vieron estos que son más grandes, ¿no? De hecho, este que tengo aquí en la imagen de la izquierda, déjenme pongo el puntero, porque tampoco está activado. No ven mi mouse, ¿verdad? El mouse no lo ven, el puntero del mouse. Sí, sí, lo vemos. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ah, mira, según yo no se veía, pero ok. Eh, entonces, bueno, este relevador de que tenemos aquí a la izquierda, de hecho lleva una base, ¿no? Donde estos terminales que vemos aquí se insertan. Ya en la base se conectan los cables. Y el de la derecha es un temporizador, ajá, que tenía esta perilla para programar ahí el tiempo, ¿no? Igual los contadores eran muy parecidos a los temporizadores. Tenemos ya otro tipo de relevadores. Quizás algunos de ustedes el más común que hayan visto son como estos que están sellados, los dos negros y el azul.
No sé si los hayan visto abiertos. ¿Se han visto de este tipo industrial ustedes? ¿O alguien no los ha visto físicamente, pues? Bueno, realmente. Yo no lo sé. Oh, ok. Es que sí es más común que hayamos trabajado con los que están herméticos, ¿no? Con los que están cerrados. Por ejemplo, aquí en este se ve claramente cómo está la bobina y están los platinos, ¿no? ¿Es para qué están abiertos? ¿O solo es demostrativo ese? No, normalmente los que se usan en la industria vienen así. No es que estén abiertos, sino que la cubierta es transparente, ¿no? No, no es que estén abiertos, sino que es transparente. Los que son electromecánicos así vienen. Lo que sí les comento que ya últimamente pues ha habido también revolución en estos y ya hay unos más delgaditos y que ya no son transparentes, ¿no? Eh, que tienen la base y también el relevador es intercambiable, pero es pequeñito, de hecho más pequeño que estos. Pero bueno, el normal, el estándar es como este, el relevador estándar, industrial, hablando industrialmente. No está abierto, sino que tiene una carcasa de plástico transparente, ¿no? Translúcida. Podemos ver aquí los platinos, entonces que con la inducción magnética que se genera, primero con el campo magnético que se genera aquí en la bobina y luego a través de la inducción, pues hace que esto cambie de estado, ¿no? Cuando yo lo energizo la bobina, genera el campo magnético que atrae a los platinos y cierra, el que es abierto lo cierra y el que es cerrado lo abre, ¿no? Cuando traen abierto y cerrado. Y también, bueno, también tenemos relevadores de estado sólido, ¿no? ¿Sí los conocen los estados sólidos? Sí, ¿Cómo funcionan los estados sólidos? ¿O qué traen internamente? le hace un trek, un fototrek, ¿Qué, perdón? un fototrek. Ok. Sí, efectivamente, puede ser un triac combinado con un optotriac, ajá. O puede ser de transistor, ¿no? Transistor de salida con un optotransistor, ¿de acuerdo? Dependiendo si la salida del relevador es para AC o para DC, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vemos, ¿no? Mecánicamente cómo se activa el relevador. Entonces, se energiza aquí la bobina, se genera campo magnético, ajá, que atrae a esta placa, ¿no? Y esta placa es la que se encarga de cambiar el estado de los contactos. ¿Bueno? Y bueno, antes de continuar, ¿cuál sería, a ver, cuáles son digo, hoy en día, definitivamente el relevador, pues para lo que es lógica de control, ya no se usa, ¿no? O sea, realmente ya no se usa. Eh, pero aún así, pues los relevadores se siguen utilizando, ¿no? No para hacer lógica, ¿verdad?, de programación, pero sí para otras aplicaciones. Ajá. Eh, ¿Cuáles son las desventajas del relevador? Vamos a hablar primero de las desventajas. Luego veremos Sí. por qué sí se siguen utilizando, ¿no? A ver, desventajas, entonces, ¿cuáles son? ¿Ventajas o desventajas? Ajá, Es, pero pues desventajas desventaja que es y mecánico, ¿no? desventajas. Que sufre desgaste. La velocidad. Primero es el desgaste, ¿no? Luego la velocidad también es un punto importante. Pero inicialmente yo creo que el primero es el desgaste. Esto es mecánico y obviamente tiene un ciclo de vida, ¿no? Eh, y, es, y ese ciclo pues va a depender un poco de la calidad del relevador, pero en general no es muy alto. Entonces, si yo tengo aplicaciones donde el relevador está continuamente abriendo y cerrando, tuc, 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 obviamente
va a durar poco tiempo, ¿no? Nos va a durar poco y se va a dañar. Entonces es por cuestiones mecánicas, el tiempo de vida es bajo. Se mide, la vida de un relevador se mide en ciclos de operación. En la hoja de datos normalmente viene ese dato de cuántos ciclos aguanta un relevador, ¿no? Que puede oscilar entre 1000 y 10.000 ciclos más o menos. Eh, son muy caros, normalmente es de 1000 a 2000 ciclos, pero sí llega, yo he visto relevadores hasta de 10.000 ciclos. Pero pues sí, son más caros y aún así pues es poco, ¿no? Si yo estoy continuamente conmutando, pues es poco tiempo, ¿no? Entonces, una desventaja de este tipo de vida. La otra es el tiempo, ¿no? Eh, Ustedes saben cuál es el tiempo, digamos, típico en que un relevador cierra sus platinos. Luego se activan sin googlear, sin googlear. No sé, milisegundos. ¿Un segundo? No sé. Segundo, bueno, realmente anda en milisegundos, pero aproximadamente un relevador va a tardar 10 milisegundos. Aproximadamente va a variar entre marca y marca, obviamente, pero sí podemos tener tiempos de 10 a lo mejor hasta 100 milisegundos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Eh, entonces, imagínense 100 milisegundos para que se active el relevador, pues es bastante, ¿no? Puede ser que haya relevadores grandes que pueden llegar hasta 500 milisegundos, ¿no? O sea, medio segundo. Pero normalmente oscila entre ese rango que les comento. Mientras que un transistor de la vida moderna tarda mucho menos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto puede tardar en cerrar un transistor de potencia? Vamos a hablar un 3055, ¿no? Si alguna vez han usado un 3055. No sé, no me acuerdo, pero está en megahertz, ¿no? No, no, no. Hilos. Eh, Estamos hablando de un kilohertz, o 1000 hertz, ¿no? De 1000 hertz. Es lo más rápido que puedes echar un 3055 son 1000 hertz. ¿Mm? ¿Allá Bueno, que son eso, nanosegundos? no, milisegundos, es un milisegundo, pero es un milisegundo, ¿no? O sea, es mucho más rápido, digamos que 10 veces o 100 veces, dependiendo del tipo de relevador, más rápido que un relevador, el 3055. Sin embargo, obviamente el 3055 pues sigue siendo un componente relativamente lento. Si nos vamos a los MOSFETs, ¿sí conocen los MOSFETs? Sí. Sí. Sí, doc. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se echan los MOSFETs? Más rápidos. Mucho más rápido, ¿no? Ya estamos hablando de 2 nanosegundos, más o menos, ¿no? Así, hay incluso más rápidos, ¿no? Aquí les hablo de un estándar, ¿no? Más o menos, dos nanosegundos, es mucho más rápido, ¿no? Rapidísimo. Entonces, 2 nanosegundos contra 100 milisegundos de un relevador, pues nada que ver, ¿no? Así que definitivamente el tiempo de switcheo es un tema importante, ¿no? Bien, ahora, bueno, y el tercer desventaja, pues obviamente es el espacio, ¿no? Un relevador es grande normalmente. Les digo, ya hay más chicos, pero pues no, aún así siguen necesitando una base, etcétera.
Entonces, un relevador es grande comparado con un transistor o con un MOSFET. Y obviamente tenemos transistores que si no son de potencia, pues sí también son muy rápidos, ¿no? Hay unos de alta frecuencia que se usan en comunicaciones, que también oscilan en los megahertz, ¿no? Su frecuencia de switcheo. Pero son componentes muy pequeños. Entonces, la tercera desventaja pues va a ser el espacio. ¿Cuáles serían las ventajas y por qué se siguen utilizando, ¿verdad? Para otras aplicaciones hoy en día. Porque hacen sonido. Porque hacen sonido. Para escuchar cuando se activa y se desactiva, ¿no? Pues fíjate que Porque pues, parece son broma, pero, comunes. pero podría ser esa de sonido, para alguna aplicación podría funcionar. Porque son comunes, pues, no, porque, digo, los transistores también ya son muy comunes, los MOSFETs son muy comunes, los triacs son comunes. ¿Será porque se pueden cambiar fácil? No sé. Mm, podría ser una ventaja, pero, por ejemplo, los circuitos integrados, si los pones en base, pues también lo puedes cambiar rápido. Potencia y aislamiento. ¿Vieron por ahí? ¿Son más Potencia y robustos? aislamiento. Potencia y aislamiento. Exactamente, ahí le dieron al clavo, ¿no? Bueno, esa es una de las principales. Más que potencia, porque fíjense que potencia también la puedo alcanzar con un transistor de potencia, con un triac o con un MOSFET o un IGBT de potencia, también puedo alcanzar, digamos, potencias altas, ¿no? O corrientes altas. Más que potencia es el aislamiento. Ese sí es una gran ventaja del relevador. Ahora, ¿por qué aislamiento? Aislamiento, ¿No? ¿Está preguntando? sí, es pregunta. Pues el control entra directa a la bobina y no tiene relación alguna con la potencia. Bueno, más que el switch no se afecta. Bueno, el principio de funcionamiento, ¿no? Si se fijan, pues, ¿cuál es la única unión eléctrica? Bueno, la única unión, o más bien no hay unión eléctrica entre la bobina y los platinos, ¿verdad? Porque la única unión o lo que hace que se unan es el campo magnético, ¿ah? Que atrae a esta plaquita, etcétera, ¿no? Eh, pero no hay una conexión eléctrica entre la bobina y los platinos. Esto quiere decir que el control, o sea, el control es quien me da el pulso para activar la bobina, ese pulso de control, puede estar separado de lo que esté conectado a los platinos, que va a ser la potencia, ¿no? Entonces yo tengo desconectados el control de la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo un aislamiento natural, ¿no? Hay un aislamiento aquí a la mitad del relevador. Esto está aislado, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, esa es una ventaja muy, muy grande y por eso se sigue utilizando. Si yo pongo un transistor, fíjense, si yo pongo un transistor para activar, vamos a poner que este relevador iba un motor, ¿no? Activo un motor. Yo pongo un transistor también para activar el mismo motor. ¿El transistor estaría aislando mi circuito de control con el circuito de potencia? ¿Sí o no? ¿Transistor con qué, perdón? Se cortó. Transistor convencional, o sea, un transistor convencional. Se está cortando, ¿verdad? Mucho el audio. Un Un poco. Creo que nos transistor está afectando. convencional, ajá, un transistor convencional. Y si yo lo pongo para activar un motor, ajá, mi transistor y activo un motor, estará
estará aislando el circuito de control con el motor, o sea, el motor es la potencia, ¿no? ¿Sí Ah, o no? no, si es un transistor normal, no. Exactamente, ¿no? Digo, porque también hay fototransistores, ¿no? Pero un fototransistor, ya, o sea, tienes que hacer ahí ya tu circuito, ¿no? Yo digo un transistor. Además, el fototransistor, pues, difícilmente va a poder activar un motor solito, ¿no? Tienes que hacer una etapa de amplificación, ¿de Claro. acuerdo? Ujú. No estamos hablando de un transistor, o sea, voy a meter un transistor para activar un motor. ¿Estaría desconectando el control de la potencia? Pues no, ¿verdad? La respuesta es No. no. Cambio el relevador, sí estaría aislando el puro relevador y nada más estaría aislando mi circuito de control de la parte de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, esa de es una acuerdo. gran ventaja. Perdón, es una gran Sí, ventaja. estoy de Sí, acuerdo. ok. Bien, de repente se corta, entonces. Sí, entonces es una gran ventaja, ¿no? Del relevador y por eso se sigue utilizando en muchas aplicaciones, porque yo puedo aislar el circuito de potencia del circuito de control, porque es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo activarlo desde la batería de un motor, de un vehículo, perdón, puedo activar sin problemas el relevador y me estaría desconectando la parte de potencia de la parte de control. Con transistores, pues obviamente también se puede, pero ya tengo que hacer pues una etapa más compleja, ¿no? Tengo que meter primero un transistorcito para activar el LED del opto, ¿no? Porque si yo saco directamente la corriente de un micro, eh, en los parámetros de diseño no alcanza la corriente del LED del optotransistor, no alcanza el micro sí puede activarlo, pero no va a alcanzar a dar la corriente, la IF que se llama del optotransistor. No le alcanza a dar el micro, ¿no? No le alcanza a dar. No le alcanza a dar. Podría activarla, pero no lo va a activar de manera correcta. Porque necesito aproximadamente 50 milis y el pic lo más que te da, ¿cuánto es? ¿Cuánto da un pic? ¿Quién ya manejó pics? ¿No era 100 milis por pin? No. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cuánto aguanta un pic en su salida o cuánto da de corriente? 10, Una salida más o digital. menos. 10 En el rango de miliamperes. miliamperes, ¿no? 10. 10 miliamperes, no. ¿No eran 20 miliamperes? Y ya casi anda cerca, caliente, caliente. 25 miliamperes, ¿no? Lo que da un pic de la familia 16F. Entonces, pues no alcanzaría, ¿no? No alcanzaría. Se me hace que ustedes son de Arduino, ¿sabes? Se me hace. ¿Qué pasó, Doc? ¿Qué pasó? ¿No? Ay, bueno. Se me hace que son chicos arduinos. Aunque Arduino ya está sacando sus FPGAs, ¿eh? Según ya Sí, programadas en C. sí, ya. De hecho, creo que me faltó comentarles esa parte, ¿no? Que los fabricantes de FPGAs o los que usan FPGAs están tratando de que sea más amigable, ¿no? La programación y que puedas programar en C. Entonces, pues Arduino es lo que está haciendo, ¿no? Sacar esos FPGAs que los puedas programar en C, ¿no? Y es, porque esa es la principal ventaja de los FPGAs, es eso, la programación. Una vez que logren vencer esa desventaja, pues ya le van a decir vaya a cualquier otro componente, yo creo, ¿no? Bueno,
Entonces, bueno, son 25 milis lo que puede dar y lo que ocupa normalmente son 50 milis. Entonces tengo que meter una etapa de ahí de preamplificación y luego pasar por el opto y luego del opto tengo que irme a una etapa de amplificación. Ajá, porque si voy a mover un motor que consume 10 amperes, pues el opto obviamente lo voy a quemar, ¿no? Si quiero mover el motor con el opto, que me da milis también. ¿No? Entonces ahí tengo que hacer como un arreglo Darlington para ir amplificando la corriente hasta poder mover el motor. Entonces es un circuito más complejo. Yo creo que hasta más caro, ¿no? Pero pues la ventaja sería que el tiempo de activación y la durabilidad serían más altos, ¿no? Que con un relevador. Pero no se han fijado que todavía en los coches usan mucho los relevadores. Pero es por eso. Cada vez usan menos, ¿eh? Cada vez yo creo que ya los nuevos ya tienen muy pocos relevadores. Ya usan más la electrónica. Pero todavía los vehículos de los, no sé, 2000. Yo tuve una CRB 2013. Traía todo, era relevador todavía, ¿no? Entonces, y se siguen usando para muchas aplicaciones los relevadores. Bueno, entonces, pues aparecen los primeros circuitos integrados con puertas lógicas, primero con una pequeña integración de componentes y pronto se comercializan unos circuitos integrados con mayor número de componentes, los cuales se fabrican con la tecnología denominada TTL. TTL. Ajá. Lógica, transistor, transistor. Con estos circuitos se diseñan tarjetas electrónicas para automatizar máquinas y algunos procesos industriales. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue ya, digamos, la revolución de la electrónica. Y dejaron fuera de combate a los relevadores para lo que era la lógica relevador. Siempre se siguieron utilizando para otras aplicaciones, como comentábamos, de aislamiento. O donde quería algo así como muy sencillo, ¿no? Que tenía una batería para activar, pues con un relevador podía hacerlo como el caso de los vehículos. Pero pues la lógica relevador con los circuitos integrados, pero la lógica de transistor, porque eso ya es transistor, ajá, lógica transistor, ya en circuitos integrados pues revoluciona mucho esta parte, ¿no? Bueno, vamos a dejarle aquí la próxima clase, el lunes continuamos y voy ahorita a escribirle un correo a la maestra Berta, espero ya me haya contestado para el lunes, para ver lo del tema del horario del viernes. ¿Sale? Bien, Sí, compañeros, profe, pues que claro. tengan Sí, muy bien.